En una tierra lejana, en los días antiguos, vivía un hombre llamado Job, conocido por su justicia, rectitud y temor a Dios. Era próspero, dueño de grandes riquezas, con una familia numerosa y un nombre respetado en toda la región de Uz. Pero lo que pocos sabían es que la vida de Job estaba a punto de convertirse en el escenario de la prueba más grande jamás registrada en la historia de la fe. En los cielos, una conversación decisiva se desarrollaba. Satanás cuestionó la fidelidad de Job, asegurando que su devoción dependía únicamente de la prosperidad que Dios le había concedido. Fue entonces que el Creador permitió que las fuerzas de la adversidad lo golpearan con todo su peso, la pérdida de sus bienes, la muerte de sus hijos y el dolor de una enfermedad desgarradora. Pero este no sería el fin, sino el inicio de una batalla espiritual que revelaría hasta dónde puede llegar la fe de un hombre cuando todo lo que ama le es arrebatado. La historia comienza en la tierra de Uz. Allí habitaba Job, un hombre descrito por las Escrituras como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era un ejemplo de integridad. Dios mismo lo reconocía como su siervo fiel, alguien cuya justicia brillaba en medio de una generación que, como tantas otras, estaba marcada por la corrupción y el pecado. Job poseía grandes rebaños, vastas riquezas y era considerado el más respetado de todos los hombres del Oriente. Pero más allá de su prosperidad, su verdadera grandeza estaba en su devoción. Cada día intercedía por sus hijos, ofreciendo sacrificios por si alguno había pecado en su corazón. Job entendía que la relación con el Altísimo estaba por encima de cualquier riqueza o poder humano. Mientras en la tierra reinaba la paz en su hogar, en los cielos se libraba un diálogo que cambiaría el rumbo de su destino. El libro de Job relata que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos apareció también el adversario. Satanás, retador y acusador, puso en duda la fidelidad de Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, cuestionó, insinuando que la fe de aquel hombre dependía únicamente de la abundancia y la protección divina. Entonces, en un misterio que trasciende el entendimiento humano, Dios permitió la prueba, no porque Job fuera culpable, sino para demostrar que la fe auténtica no se sostiene en lo que se posee, sino en quien se cree. Fue el inicio de un escenario donde lo visible y lo invisible se entrelazarían en la mayor prueba jamás enfrentada por un ser humano. Las calamidades llegaron como un ejército implacable. Primero, sus bueyes y asnos fueron arrebatados, luego sus ovejas consumidas por el fuego, sus camellos robados por bandas enemigas, y finalmente, la noticia más desgarradora. Un viento poderoso derribó la casa donde estaban reunidos sus hijos, y todos murieron en un solo día. En un instante, Job pasó de la abundancia a la ruina, de la alegría al dolor indescriptible. Y aún así, en medio del polvo y las cenizas, levantó su voz y declaró: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí inicia la verdadera dimensión de su prueba, cuando el sufrimiento no solo tocó sus bienes y su familia, sino también su cuerpo y su espíritu. Las primeras pruebas no quebraron a Job. Aunque perdió su riqueza y a sus hijos, su fe permaneció intacta. Pero el adversario no se detuvo allí. Según las Escrituras, Satanás volvió a presentarse delante de Dios, reclamando que la integridad de Job dependía de que aún conservaba su propia vida. Y así, el Señor permitió que la prueba descendiera aún más profundo. El cuerpo de Job fue herido con llagas malignas, desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. El dolor era insoportable. La piel de Job se llenó de úlceras que lo hicieron sentarse sobre cenizas, rascándose con un pedazo de tiesto. Su sufrimiento era tan grande que incluso su esposa, incapaz de comprender la magnitud de aquella prueba, le dijo con amargura: «Aún retienes tu integridad, maldice a Dios, y muérete». Pero Job respondió con firmeza, en una declaración que atravesaría los siglos: «Como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas, has hablado. Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos». Su fe seguía siendo inquebrantable, aunque su cuerpo clamaba por alivio. Fue entonces cuando llegaron sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, para consolarlo. Al verlo, levantaron su voz y lloraron, porque su apariencia era irreconocible. Durante 7 días permanecieron en silencio junto a él, compartiendo el peso de su dolor. Pero pronto el silencio se transformó en debate, y los discursos de aquellos hombres se convirtieron en acusaciones. Ellos insistían en que Job debía haber pecado, porque, según su razonamiento humano, nadie sufre tanto sin causa. Job, quebrantado pero no vencido, clamó con amargura. Lamentó el día de su nacimiento,
maldijo la noche en que fue concebido y deseó no haber visto la luz del sol. En medio de su miseria, preguntaba una y otra vez, ¿por qué da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué a mí, que espero la muerte, y no llega? Sin embargo, aún en sus lamentos, Job no maldijo a Dios. Sus palabras eran un grito humano, desgarrador, pero cargado de una fe que no se rompía del todo. Sus amigos lo acusaban de ocultar un pecado secreto. Él defendía su inocencia con pasión, clamando al cielo que alguien intercediera por él. En esta tensión entre el dolor humano y la justicia divina, el libro de Job revela algo más profundo, una batalla espiritual donde la fe de un hombre se convierte en testimonio para todas las generaciones, y en medio de la oscuridad de sus palabras, resplandeció una declaración que revelaba la esperanza que lo sostenía. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job, consumido por la pérdida, la enfermedad y la incomprensión de los hombres, mantenía su mirada fija en la eternidad. Job, sentado en el polvo, con la piel lacerada por llagas y el corazón destrozado por la pérdida, alzó su voz entre sollozos. El silencio de 7 días junto a sus amigos finalmente se quebró, y con palabras cargadas de amargura declaró: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Por qué se me da vida al trabajado y a los de ánimo amargado? Mi gemido viene antes que mi pan, y mis lamentos corren como el agua. Aquellas palabras revelaban la profundidad de su sufrimiento. Job no maldecía a Dios, pero maldecía el día de su existencia, incapaz de comprender por qué el Todopoderoso le había permitido tal desgracia. Fue entonces cuando Elifaz el temanita, el primero en hablar, levantó la voz. Con tono solemne, pero cargado de acusación, le dijo: si probamos a hablarte, te será molesto. Pero, ¿quién podrá detener las palabras? Tú, que enseñabas a muchos, y fortalecías las manos débiles, ahora que te toca a ti te impacientas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Recapacita, quien que siendo inocente pereció. Yo he visto que los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Sus palabras eran un golpe más fuerte que las llagas. Elifaz insinuaba que el sufrimiento de Job era el resultado de algún pecado oculto. Pero Job, con voz quebrada y firmeza en el alma, respondió: quien me diera que mi pesar fuese bien pesado, y mi calamidad puesta en balanza, más pesada sería que la arena del mar. Mis palabras son ardientes porque las flechas del Todopoderoso están en mí. Hermanos míos me han traicionado como arroyos que desaparecen cuando más se necesitan. El segundo en hablar fue Bildad el Suitá, con un razonamiento aún más severo: si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y fueres limpio y recto, ciertamente, Él velará por ti. La luz de los impíos se apaga, y la llama de su fuego deja de resplandecer. Bildad sugería que la muerte de sus hijos era consecuencia de su pecado, y que la ruina de Job era prueba de su culpa. Pero Job, con el corazón desgarrado, replicó: ¿cómo sabéis consolar con palabras vanas? Yo sé que es así, pero ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Si él quisiera contender con el hombre, no le podrá responder una cosa entre mí. Aunque fuese justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos. Quien me diera que Dios me escuchara. Finalmente habló Sofar el Naamatita, con dureza implacable: oh, si Dios hablara, y abriera sus labios contra ti, sepas que Dios te da menos de lo que tu iniquidad merece. Alcanzarás tú al entendimiento de Dios, si tú dispusieres tu corazón, y alzares a él tus manos, aleja la maldad que hay en ti. Y entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Sofar acusaba directamente a Job de merecer aún peor castigo. El dolor del hombre justo era profundizado por las palabras de quienes debieron traer consuelo. Job, entonces, alzó su voz con un clamor que atravesó los siglos: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Yo soy uno como vosotros, invoco a Dios, y Él me responde. He aquí que si Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Oh, quien me dijera que mis palabras fuesen escritas, que se imprimiesen en un libro, grabadas con cincel de hierro y con plomo en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. El diálogo se prolongó en ciclos de discursos y réplicas. Los amigos, aferrados a la idea de que todo sufrimiento proviene del pecado, insistían en acusar. Job, con lágrimas en los ojos y la piel cubierta de llagas, defendía su inocencia, clamando justicia.
rogando un mediador entre él y Dios. Su voz era la de todo ser humano que sufre sin comprender la razón, que gime en medio del silencio divino, pero que aún así se aferra a la esperanza de ver a su Redentor. Tras la primera ronda de palabras, el aire se volvió más denso. No era solo el polvo de las cenizas que cubrían a Job, sino la carga de acusaciones que sus amigos lanzaban contra él. Aquellos que habían viajado para consolarlo, se convirtieron en jueces implacables. Elifaz, el temanita, habló nuevamente, esta vez con un tono que pretendía ser sabio y compasivo, pero cargado de dureza. ¿Acaso el hombre será más justo que Dios? He aquí, Dios no confía en sus ángeles, mucho menos en los que habitan en casas de barro, cuyo cimiento está en el polvo. ¿Por qué entonces insistes en justificarte? ¿No sabes tú que el hombre nace para la aflicción, como las chispas se levantan para volar por el aire? Con estas palabras, Elifaz dejaba en claro que, para él, Job estaba condenado por su propia naturaleza. El dolor de Job apenas comenzaba. Sus amigos, en lugar de consuelo, lo rodearon con juicios y acusaciones. ¿Dónde está Dios en medio de tanta injusticia? ¿Por qué el justo sufre mientras el malvado prospera? Vimos cómo Job perdió sus riquezas, a sus hijos y aún su salud, convirtiéndose en un hombre quebrantado en cuerpo y alma. Sin embargo, lo más duro apenas comenzaba. El sufrimiento de Job no venía solo de la ruina o del dolor físico, sino de las palabras de aquellos que debieron sostenerlo. Sus amigos, en lugar de traer consuelo, se convirtieron en jueces implacables. En este segundo capítulo, nos adentraremos en un diálogo intenso y doloroso. Job, un hombre inocente, acusado por sus propios compañeros, se defiende con voz temblorosa pero firme. Lo que sigue no es solo una discusión entre hombres, sino un reflejo del misterio del sufrimiento humano y de la lucha por aferrarse a la fe en medio de la incomprensión. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación no son palabras de simple lamento, sino un grito eterno que atraviesa los siglos. ¿Qué harías si, además de perderlo todo, los que deberían consolarte te acusaran de ser culpable? Eso le pasó a Job, y su respuesta estremeció a la historia. Job, con voz temblorosa pero firme, replicó, he oído muchas cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Si estuvierais en mi lugar, yo también podría hablar como vosotros, pero os fortalecería con mi boca, y la consolación de mis labios aliviaría vuestro dolor. El dolor de Job no era solo físico ni emocional, ahora cargaba con la soledad de no ser comprendido, ni siquiera por quienes lo conocían. Bildad, el suitá, endureció aún más sus acusaciones. Sus palabras eran una daga en el corazón del hombre afligido. Hasta cuando hablarás tales cosas, Dios no pervierte el derecho ni la justicia. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los entregó en el lugar de su pecado. Pero si tú de mañana buscares a Dios, si fueres limpio y recto, Él llenará tu boca de risa otra vez. Estas palabras eran devastadoras. Bildad afirmaba que la muerte de los hijos de Job era consecuencia de su pecado. Job, con un lamento que parecía desgarrar el cielo, respondió, cuanto me quebrantasteis con palabras, ya 10 veces me habéis vituperado. Si verdaderamente he errado, mi yerro queda conmigo. ¿Por qué me engrandecéis contra mí? Oh, si yo supiera dónde hallar a Dios, presentaría mi causa delante de Él. Mas Él conoce mi camino. Me probará, y saldré como oro. Su respuesta mostraba un corazón humillado pero aún firme en su inocencia, y sobre todo, una fe inquebrantable en la justicia divina. Sofar, el naamatita, no mostró compasión alguna. Su tono era directo, áspero, condenatorio. ¿No sabes esto desde tiempos antiguos, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento, aunque subiere su altivez hasta el cielo, como su estiércol perecerá para siempre? Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Con estas palabras, Sofar aseguraba que Job estaba recibiendo el pago justo de su pecado oculto. Job, dolido pero aún en pie, levantó la voz contra la falsa teología de sus amigos. Escuchad con atención mis palabras, y me será consuelo. ¿Por qué me perseguís como Dios, y aún de mi carne os saciáis, quien me diera escribir mis palabras en un libro? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Era un grito de esperanza en medio de la desolación, una de las declaraciones más poderosas de fe registradas en toda la Escritura.
Los diálogos continuaron en un ciclo repetitivo y cada vez más cruel. Elifaz, ahora sin rodeos, acusaba a Job de pecados concretos, de oprimir a los pobres, de quitar prendas a los necesitados, de ser injusto con viudas y huérfanos. Bildad, en su tercer discurso, redujo sus palabras a una sola idea: delante de Dios, ningún hombre es puro. Aún la luna y las estrellas no son limpias a sus ojos, cuanto menos el hombre, gusano e hijo de mujer. Sofar, en cambio, quedó en silencio en la tercera ronda, como si sus palabras hubiesen perdido fuerza ante la férrea defensa de Job. Job respondió a todos con discursos largos y apasionados. Denunció la injusticia de los malvados que prosperaban, clamó contra el silencio de Dios y pidió un juicio celestial donde pudiera presentar su causa. Oh, quien me diera como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba, cuando su lámpara alumbraba sobre mi cabeza, cuando yo salía a la puerta de la ciudad y los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y guardaban silencio. Pero ahora se ríen de mí los jóvenes cuyo padre yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Mi piel se ennegreció, mis huesos se pegan a mi carne, y mis cánticos se tornaron en llanto. Su discurso se volvió poesía desgarradora. Job defendía su inocencia con cada palabra, mientras su corazón clamaba por un mediador entre él y el Altísimo. El debate con los tres amigos había llegado a un punto muerto. Ellos insistían en que Job era culpable, él defendía su inocencia y clamaba por justicia. Y en medio de aquel silencio denso, surgió una nueva voz, inesperada, la de un joven llamado Eliú, que había escuchado todo y ahora ardía en celo por hablar. Después de largos discursos, las voces de Elifaz, Bildad y Sofar se apagaron. Su razonamiento se había agotado, y sus acusaciones ya no podían quebrar la firmeza de Job. El silencio cayó sobre aquel lugar, hasta que se levantó un joven que había permanecido escuchando con paciencia. Eliú, hijo de Baraquel, el busita, de la familia de Ram, era más joven que los otros, por eso había callado hasta ese momento. Pero ahora, con el corazón encendido y los labios ardiendo de celo, habló con fuerza: yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto, tuve miedo y temí declararos mi opinión. Pero ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. No son los sabios los de muchos años, ni los ancianos los que entienden el derecho. Por eso hablé, y mi corazón se desbordó como vino nuevo sin respiradero. Eliú acusaba tanto a Job como a sus amigos. A Job, por justificarse más a sí mismo que a Dios, y a los otros tres, por no haber podido responderle y sin embargo condenarlo como culpable. Con voz ardiente, señaló: Job ha dicho, yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. He aquí que en esto no has hablado justamente. Dios es mayor que el hombre, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios habla una y otra vez, pero el hombre no entiende. A veces en sueños, otras en visiones de la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres. Lo hace para apartar al hombre de la soberbia y librar su alma del sepulcro. Sus palabras eran distintas. Mientras los otros amigos acusaban sin misericordia, Eliú buscaba revelar la grandeza y el misterio de Dios, mostrando que el sufrimiento podía ser también un medio de corrección, de enseñanza y de propósito divino. Luego levantó su voz y proclamó: he aquí, Dios es grande, pero no desestima a nadie. Él preserva la vida del pobre, y no aparta de los justos sus ojos. Cuando los hombres son apresados en prisiones de aflicción, Él les muestra su obra, y les dice que se aparten de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar. Mas si no oyeren, morirán sin entendimiento. El joven hablaba con pasión, como un mensajero que no podía contener lo que había guardado en su interior, y finalmente, con un tono que anunciaba la cercanía del Altísimo, dijo: he aquí, Dios es excelso en su poder. Él hace cosas grandes e incomprensibles. Mira, Job, hacia los cielos y contempla las nubes, más altas que tú. No hay quien enseñe como él, ni quien diga: has hecho mal. Sus obras son perfectas, y su justicia es inconmovible. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Mientras Eliú hablaba,
El viento comenzó a soplar con fuerza. Sus palabras parecían presagio de algo mayor. El cielo se oscureció, y un estruendo retumbó en la distancia. Las nubes se arremolinaban, y de pronto, un torbellino descendió con poder sobre aquel lugar. El silencio de Job, el desconcierto de sus amigos, y las palabras ardientes de Eliú fueron quebrados por una voz que estremeció la tierra. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como varón, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Era Dios mismo, hablando desde el torbellino. El viento rugía con fuerza, levantando polvo y estremeciendo la tierra. De repente, en medio de aquel torbellino, resonó una voz inconfundible, la voz del Creador. El silencio de los hombres fue roto por el rugido del cielo. Job, que había debatido con sus amigos y clamado respuestas, ahora escuchaba la voz del Creador mismo. No eran ya teorías humanas ni acusaciones sin fundamento, era Dios, desde el torbellino, quien se disponía a hablar. El momento más esperado había llegado, que revelará Dios a Job en medio de la tormenta. No te pierdas la tercera parte de esta historia épica, donde la voz del Todopoderoso cambiará todo. El viento rugía con fuerza, levantando polvo y estremeciendo la tierra. De repente, en medio de aquel torbellino, resonó una voz inconfundible, la voz del Creador. No era un eco humano ni un razonamiento filosófico. Era la voz que había fundado los cielos y extendido la tierra. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como varón. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. El aire se detuvo. Los amigos de Job callaron. El hombre quebrantado, cubierto de cenizas y llagas, alzó la vista hacia lo alto, temblando, y la voz del Altísimo continuó. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan juntas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado en las fuentes del mar? ¿O has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido mostradas las puertas de la muerte? Las palabras eran martillazos de verdad que mostraban la pequeñez del hombre ante la grandeza del Creador. Job, que había clamado tantas veces por respuestas, se encontraba ahora frente a aquel que no necesita justificarse ante nadie. El torbellino rugía, y la voz siguió. ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Puedes tú sacar a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiar a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Sabes tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Era una cascada de preguntas que ningún hombre podía responder. Cada una dejaba al descubierto la soberanía de Dios y la ignorancia humana. Luego, el Señor puso a Job frente a los misterios de la creación, habló de la cabra montés, del asno salvaje, del avestruz que abandona sus huevos en la arena, del caballo que resopla en la batalla, del halcón que levanta vuelo, del águila que hace su nido en las alturas. Y finalmente le presentó a criaturas majestuosas, Behemoth y Leviatán, símbolos de la fuerza indomable que solo Dios puede gobernar. He aquí a Behemoth, al cual hice como a ti, come hierba como buey. Su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Se mueve su cola como un cedro. Sus huesos son fuertes como bronce. Solo su hacedor le puede acercar su espada. ¿Podrás tú pescar al Leviatán con anzuelo o atar su lengua con cuerda? He aquí, la esperanza de caminar será burlada. No se atreverán a verlo los que lo buscan. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Era como si Dios mostrara a Job que el universo entero, desde lo más pequeño hasta lo más terrible, estaba bajo su gobierno perfecto. Job, reducido al silencio, comprendió lo que su mente limitada nunca había alcanzado. Sus preguntas se desvanecieron frente al resplandor de la majestad divina. Con voz temblorosa, respondió: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces,
mas no volveré a hablar. Pero Dios no había terminado. Desde el torbellino volvió a hablar, desafiando a Job a comprender su poder y justicia. Y entonces Job cayó rendido, quebrantado no por el dolor de la pérdida ni por la enfermedad, sino por la revelación del Dios vivo y soberano. Con lágrimas en los ojos, declaró: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. En ese momento, la prueba había alcanzado su propósito. Job ya no buscaba respuestas, porque había encontrado a Dios mismo. Cuando el torbellino se disipó y la voz del Altísimo cayó, el silencio cubrió la tierra. Job permanecía postrado en polvo y ceniza, no derrotado por la calamidad, sino rendido ante la majestad de Dios. Había comprendido lo incomprensible, que el hombre nunca podrá abarcar los caminos del Todopoderoso. Pero aún quedaba un acto final. El Señor se dirigió entonces a los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, con palabras de juicio. Mi ira se encendió contra vosotros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, tomad 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, porque no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Los hombres que habían acusado sin misericordia fueron ahora reprendidos por Dios mismo. Y Job, aquel que había sufrido la burla y el desprecio de sus amigos, fue puesto como intercesor por ellos. Con humildad y perdón, Job oró en favor de quienes lo habían herido con palabras. Y fue en ese instante, mientras él intercedía, que el Señor restauró su vida. Las Escrituras dicen que Dios mudó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y le dio el doble de todo lo que antes poseía. Sus hermanos, hermanas y conocidos volvieron a él, compartieron pan en su casa y lo consolaron. El Señor bendijo la postrimería de Job más que su principio: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Pero no solo eso, le concedió nuevamente una familia. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y las hijas fueron tan hermosas como no se habían visto en toda la tierra. Job vivió después de su prueba 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y finalmente, murió lleno de días, dejando tras de sí el testimonio eterno de una fe que resistió la tormenta más grande. La historia de Job no termina en el dolor, sino en la esperanza. Su vida se convirtió en símbolo de paciencia, de confianza inquebrantable y de fidelidad a Dios en medio de lo inexplicable. Su voz sigue resonando a través de los siglos como un recordatorio eterno: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. La historia de Job trasciende los confines del tiempo. No es solo el relato de un hombre que lo perdió todo, sino el testimonio de lo que significa permanecer firme cuando el mundo entero parece derrumbarse. Job nos enseña que la fe verdadera no depende de la prosperidad ni de la ausencia de dolor, sino de la confianza absoluta en un Dios que tiene el control aun cuando no lo entendemos. ¿Cuántas veces el hombre se encuentra en medio de pruebas inexplicables? Enfermedades que llegan sin aviso, pérdidas que quiebran el corazón, silencios del cielo que parecen eternos. Y como Job, muchos claman: ¿por qué? Pero la respuesta no siempre está en las palabras, sino en el acto de perseverar, de seguir creyendo, aún en la oscuridad más profunda. El sufrimiento de Job revela que la prueba no es un castigo, sino una oportunidad para que la fe sea purificada como oro en el fuego. Y demuestra que Dios nunca abandona a los suyos. Él observa, sostiene y, al final, recompensa con una gloria mayor que la aflicción sufrida. La voz de Job resuena a través de los siglos con una certeza que se convierte en esperanza para todos los que sufren: yo sé que mi Redentor vive. Ese Redentor, que Job anunció en la antigüedad, es Cristo mismo, quien cargó con el dolor del mundo en la cruz y abrió la puerta a la vida eterna. Si Job se mantuvo fiel sin ver el final de la historia, cuanto más nosotros, que conocemos la victoria de la cruz, podemos permanecer firmes en medio de la prueba. Así,
La vida de Job se convierte en un espejo de nuestra propia lucha. El dolor es real, pero la esperanza es más fuerte. Y al final, igual que Job, descubriremos que lo que parecía una ruina fue en realidad el comienzo de una gloria mayor. La historia de Job no es solo un recuerdo antiguo, es un mensaje vivo para cada generación. Él perdió riquezas, familia y salud, pero nunca perdió la fe en su Creador. Y Dios, en su tiempo perfecto, lo levantó y lo restauró. Hoy, su vida nos invita a mirar más allá del dolor y a confiar en que aun cuando no entendemos lo que ocurre, Dios sigue teniendo el control. Las pruebas más oscuras pueden convertirse en el escenario de los milagros más grandes. Si alguna vez te has sentido como Job, quebrado, sin respuestas y con el corazón lleno de preguntas, recuerda, no estás solo. El mismo Dios que sostuvo a Job sigue siendo fiel y puede sostenerte a ti. Escríbenos en los comentarios, yo sé que mi Redentor vive, como una declaración de fe. Comparte este mensaje con alguien que esté enfrentando una prueba. Y suscríbete para seguir descubriendo estas historias épicas que nos muestran el poder y la fidelidad de Dios. Porque, como Job, tú también puedes levantarte de las cenizas y ver la gloria de Dios en tu vida. Mira nuevos videos todos los miércoles a las 6 en YouTube, como Historias de Victoria y Fe, o en nuestra página de Facebook. Encuéntranos en Instagram como Historias de Victoria Oficial y en TikTok como Victoria y Fe Oficial.